Luego de masivas movilizaciones de distintos sindicatos y organizaciones sociales, de trabajadores y trabajadoras, conformó la segunda audiencia paritaria. Fue en el Auditorio Ángel Bustelo, donde se concentró la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras por recomposición salarial 2020 y condiciones laborales dignas. Para el Sindicato Unido de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación específicamente, el gobierno propuso aumento para el año 2021 en dos partes. Una suma en negro, es decir, no remunerativa ni bonificable, de 4.000 pesos desde enero a agosto, luego 5.000 pesos por septiembre y octubre y luego de 6.000 pesos por noviembre y diciembre. En marzo se discutiría el inicio del blanqueo de esas sumas en negro. Sin embargo, el gobierno no dio garantías al respecto. Por otro lado, el aumento en blanco, o sea, remunerativo y bonificable, será del 7% en marzo, del 7% en julio y de un 6% en octubre, con cláusula de revisión en marzo y en noviembre. Hablamos de un aumento en dos partes para el año 2021, pero en cuanto a recomposición salarial 2020, razón por la cual se llegó a la reapertura de paritarias por un fallo de la Suprema Corte, gracias a la movilización para 2020, nada. Las ambigüedades de la propuesta en la audiencia paritaria fueron aclaradas luego el viernes 11 frente a la Comisión Técnica, donde se aclaró que la ayuda de útiles e indumentaria de la liquidación 2020 se pagaría en febrero de 2021 con monto igual a 2019 y la liquidación 2021 a pagar en abril 2021 con un monto equivalente a 2020, es decir, sin indexación, así como también la suma en negro propuesta que se ofreció es por agente y no por cargo. SUTE convocará a plenarios para responder colectivamente. Recordemos, hoy más que nunca, que quienes sostuvieron la educación a través de la virtualidad en el año 2020, año de pandemia, fueron las familias y los y las docentes. Pablo Mazzuti, secretario de Educación de SUTE, detalla los alcances y las falacias de la propuesta salarial del gobierno. Esta propuesta que ha realizado el gobierno, llamémosle así, propuesta salarial a todos los sectores de trabajadores de la salud, de la educación, de administración central y los distintos sectores del Estado, es totalmente insuficiente y está lejos de lo que reclamamos en términos salariales y en términos de recomposición del 2020 y en términos de aumento hacia adelante. Luego de una gran lucha que obligó al gobierno a sentarse en paritaria a través de lo judicial, y luego de acampes, de marcha, de caravanazo, de huelgas, en estas reuniones paritarias, lo que tenemos como respuesta, y luego de no haber ningún tipo de respuesta salarial a lo largo de este año, sin contemplar ningún tipo de esfuerzo, tanto en los distintos niveles de la salud, de la educación, de la justicia y de los trabajos de los compañeros y compañeras en toda la provincia, nos encontramos con esta respuesta que termina siendo extorsiva, que termina siendo autoritaria y que no contempla para nada, en el caso nuestro y en el caso de todos los sectores. Primero porque el dictamen judicial hablaba de la situación de solución, de compensación de paritarias 2020, lo que intenta cerrar, además de desconocer el 2020, cerrar ya prácticamente, más allá de las fechas de revisión, una paritaria 2021 con porcentajes totalmente insuficiente, por supuesto, y ante una incertidumbre y crisis que hay y que deja una
una paritaria cerrada ante las situaciones que estamos viviendo de incremento galopante de una inflación. También porque justamente y en este sentido legaliza y legitima las sumas en negro, además de ser solo por agente y no por cargo, es en negro, y en este caso achatando en el caso de la escala docente, del escalafón, perjudicando a quienes se jubilan y perjudicando a todos en realidad en términos de aguinaldo, en términos de blanqueo, y desconociendo de alguna manera o retrocediendo en lo que es una historia de lucha sindical en términos del blanqueo. Por supuesto, para nada responde con el mandato que de por sí ya era insuficiente, el 26%, que intentaba simplemente una compensación de la inflación perdida, y desde ya insistimos, insuficiente, del plenario para el 2020. Para nada responde inclusive a los marcos normativos que obligan a las partes, en este caso a la patronal, a proponer en una paritaria siguiente una propuesta superior, superadora a la anterior. Desde ya desconoce y deslegitima el espacio de esta manera. Inclusive con una propuesta, decíamos, extorsiva, porque habla justamente de la posibilidad de un decreto a la baja, que no hay una negociación, en este caso cuando una parte impone y no da opciones. Por eso insisto en el rechazo. También es extorsiva porque utiliza la necesidad de miles de trabajadores y trabajadoras que no han recibido un solo peso. Es una de las pocas provincias en el país que no ha dado ni un aumento, ni una recomposición, que no ha pagado deudas, que ha pagado mal los aguinaldos, que todavía los debe, que no ha pagado equiparación de suplentes, que no ha tenido en cuenta para nada el reconocimiento del trabajo virtual, y ni hablar de recursos en términos de alimentación, y ni hablar en recursos en términos de otros sectores como la salud. Específicamente en lo educativo, se ha aprovechado de esta necesidad ante este momento de crisis, de pandemia, de recesión, para llegar al fondo de la situación de la necesidad, para ofrecer sumas en negro y totalmente miserables, que se suma ya a todo el maltrato y al desprestigio de este gobierno y a la extorsión del Itenaula, que golpea a la salud de compañeros y compañeras. ¿Por qué también hay que rechazarla? Porque justamente no reconoce ni mínimamente el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el compromiso con sus propios bolsillos de comunidad y fundamentalmente de trabajadores y trabajadoras, sin generar ningún tipo de soluciones alternativas a la educación virtual en términos de recursos y de estrategias, y pretendiendo una presencialidad en la última etapa a costa de la salud y de trabajadores, trabajadoras y comunidad. Tampoco asegura, a pesar de proponer sumas en negro de por sí ya repudiables, en la propuesta de blanqueo de estas sumas no hay un cronograma cierto, solamente un cronograma que plantea cuándo en marzo se discutiría, pero no hay un cronograma cierto de cuándo comenzaría en el 2021 y cuál es el porcentaje de ese blanqueo. Porque también, si bien esto no corresponde netamente a lo salarial, pero también termina siendo salarial, en un año donde no hubo ningún gesto por parte de... plantea en forma totalmente insuficiente, retrógrada, una ayuda de útiles para docentes e indumentaria para celadores que no contempla para nada la inflación, que no contempla para nada la situación es real, ofreciendo ni siquiera pagarlo en este año, sino en febrero del año 2021, una ayuda de útiles e de indumentaria correspondiente a abril de 2020, con la suma de 2019. Y en 2021, en abril de 2021, pagar la ayuda de útiles y de indumentaria de ese mismo año, pero desactualizada un año anterior, es decir, remontada al 2020. No se ha tenido en cuenta ningún tipo de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y por supuesto que termina tirando por tierra el espíritu
el objetivo de una negociación colectiva que está establecida, como decíamos recién, en la normativa, en las convenciones colectivas de trabajo, porque termina siendo una imposición de una de las partes, en este caso de la patronal. Desconociendo las necesidades, desconociendo las realidades o conociéndolas y no teniendo en cuenta para nada las situaciones reales, con una amenaza de un decreto que lo único que lleva es justamente a la extorsión, a la imposición y a la vulneración de los derechos no salariales y fundamentalmente de los derechos salariales. Por eso tenemos que rechazar esta propuesta en estos plenarios, en estas asambleas, decirle que no al gobierno, luchar realmente, capitalizando toda esa unidad, esa lucha, esa organización que supimos tener para enfrentar la ley de educación. Tenemos que tenerla para decirle que no a esta propuesta, presentar una contrapropuesta que realmente tenga en cuenta lo perdido en el 2020, no cerrar para nada la discusión para el 2021, porque necesitamos una recomposición, un aumento salarial que esté acorde a la canasta familiar, a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y a las necesidades del pueblo. Por eso rechazo esta propuesta. Plan de lucha, de movilización, cortes, caravanazo y no inicio de las clases 2021 tiene que ser el grito de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación de Mendoza.